Hola, ¿cómo están? Un cordial saludo. Nosotros somos Camilo González y Camila Espinosa de la clase de circuitos de la Universidad de Pamplona y el día de hoy venimos a explicarles qué es un amplificador diferencial. Bueno, primeramente para iniciar con esa exposición, vamos a empezar con qué es un amplificador diferencial. Es un circuito que compara dos señales de entrada y amplifica solamente la diferencia entre ellas. Esto es útil porque si ambas señales son iguales, por ejemplo, si las dos reciben el mismo tipo de interferencia, el circuito no nos va a generar ninguna salida. Esto nos ayuda a eliminar lo que se conoce como ruido en modo común. Y en el esquema que está a la derecha, podemos observar que tiene dos entradas, que son el B1 y el B2, y una salida que va a ser el B0. La clave aquí en este tema es que no se va a amplificar ni el B1 ni el B2 por el separado, sino la diferencia entre estas dos, o sea, el B2 menos el B1. Ahora veamos cómo es un circuito básico. Este es un diseño clásico que se utiliza para amplificador operacional. Las entradas son el B1 y el B2 y las resistencias que van desde el R1 hasta el R4 van a tener un papel fundamental, ya sea que me van a determinar cuánto se amplifica la diferencia o me van a ayudar a rechazar las señales en común. Y dependiendo pues de los valores que elijamos para las resistencias, el circuito puede comportarse de distintas maneras. Ahora, pasemos a un análisis de un circuito. Primero lo que hacemos es aplicar la ley de corrientes, la LSK, en los nodos. En este caso en el nodo A, que va a ser la unión entre el R1 y el R2, y eso nos va a dar una ecuación que nos va a relacionar al voltaje en 1, al voltaje en A y el V0. Luego hacemos lo mismo en el nodo B, que es entre el R3 y el R4, para relacionar al voltaje 2 y el voltaje en B. Finalmente, vamos a sustituir todo para obtener una expresión que nos va a mostrar cómo la salida depende de las entradas del B1 y el B2. Es decir, que el B0 está en función del B1 y de las caídas de tensión de las resistencias. Y eso es lo que amplifica el circuito. Básicamente la diferencia entre ambas señales que va a ser pues multiplicada por un valor, por un factor que depende de las resistencias que se vayan a utilizar. ¿Cómo logramos que un circuito rechace completamente el modo común? Hay una condición que se debe cumplir entre las resistencias, y es que el R2 sobre el R1 tiene que ser igual al R4 sobre el R3. Cuando eso se cumple, el circuito va a actuar como un amplificador diferencial ideal, es decir, que nos va a eliminar las señales en común y va a amplificar solamente la diferencia. Y si además elegimos que el R1 tiene que ser igual al R3 y que el R2 tiene que ser igual al R4, la fórmula de la salida se nos va a simplificar aún mucho más, quedando como la fórmula general del R2 sobre el R1 por el B2 menos el B1. Un caso especial es cuando todas las resistencias son iguales. Por ejemplo, en este caso, la ganancia del circuito es 1, pues porque siempre es lo más práctico. Y la salida simplemente va a ser la fórmula ya mencionada, la fórmula del B0. Y esto, como funciona, es que se va a convertir en un restaurador puro. Y esto sirve, por ejemplo, cuando se quiere comparar dos señales y eliminar cualquier componente que éstas compartan. O por decirlo de otra manera, como un ruido que afecta a dos sensores a la vez. Ahora veamos un ejemplo práctico, en el cual pues queremos que un circuito nos entregue como salida a 3B2 menos 5B1. Y para esto tenemos dos formas de hacerlo. Primero es usando un solo amplificador diferencial, que para esto elegimos resistencias que generen esas ganancias. Si ponemos, por ejemplo, que el R1 tiene que ser igual a 10 kiloohmios y el R2 50 kiloohmios, vamos a conseguir el menos 5 V1 que necesitamos. Y si el R3 tiene que ser igual al R4,
por ejemplo el 20 kiloohmios, ajustamos la parte del B2 y así finalmente pues el circuito nos va a generar exactamente la salida que queremos. La segunda opción es usando dos amplificadores operacionales. El primero invierte el B2 y lo va a multiplicar por 3 y el segundo es un sumador que nos va a restar 5 veces el B1 para al final tener también el 3B2 menos el 5B1 pero con más control sobre cada parte del circuito. En resumen, pues ambos diseños son válidos, sino que uno es más compacto como el diseño 1 y el otro es más flexible como el diseño 2. Y para terminar, quiero mostrar un ejercicio final, que es un amplificador diferencial que debe tener una ganancia de 7.5. Recordando la fórmula general, B0 igual al R2 del R1 por el B2 menos el B1. Y si se elige que el R1 tiene que ser igual al R3, 20 kiloohmios, y el R2 es igual al R4, 150 kiloohmios, entonces el R2 sobre el R1, que va a ser igual pues a 150 sobre 20, va a ser 7.5. Y esa es pues usa la ganancia que necesitamos. Y pues ese diseño también cumple con la condición de rechazo de modo común, ya que cumple con la condición. Bueno, ahora veremos un ejemplo de amplificador para instrumentos, que es el circuito que podemos observar ahí en pantalla. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este ejemplo? Demostrar que la salida de nuestro amplificador está expresada mediante la siguiente expresión. Para esto, deberemos aplicar distintas propiedades de los amplificadores operacionales. Ya que al observar el circuito nos daremos cuenta que se aplica la alta impedancia de entrada, ya que pues no estaría entrando corriente y además el uso de amplificador diferencial. Y bien, ahora acá tenemos el análisis del circuito eléctrico. Lo primero que tendremos que hacer es identificar los tipos de amplificadores que tenemos. En nuestro caso, primero identificamos el diferencial, que lo podríamos ver en A3, ya que nos podríamos guiar con las resistencias. Podemos ver que R1 y R2 están en ambos terminales del amplificador. Por tanto, lo tomamos como nuestro diferencial, que recordemos está expresado por la fórmula de R2 sobre R1 por la diferencia de voltaje. Ahora, los otros dos amplificadores no toman corriente. Entonces, esto nos sirve para poder denominar a las tres resistencias, es decir, R3, R4 y otra vez R3, como resistencias en serie. Por tanto, podríamos hacer un reemplace en base al ideón y decir que la diferencia de voltaje de la salida del amplificador 1 y la salida del amplificador 2 está expresado por la corriente que, repitamos, es la misma para todas las resistencias por las resistencias que atraviesa la corriente. Y a su vez también podemos expresar que la corriente que pasa a través de R4 se puede escribir como la diferencia de voltaje sobre la R4. Como nuestro voltaje A y voltaje B, que lo pueden observar ahí en el esquema, es exactamente lo mismo que el voltaje 1, o lo podríamos decir como que es lo mismo que decir voltaje 1 y voltaje 2, entonces lo reemplazamos y al reemplazar en nuestra ecuación inicial, que era la ecuación del amplificador diferencial, nos va a quedar la expresión dada anteriormente, la cual es que el voltaje de salida del amplificador diferencial, recordemos que era el A3, va a estar expresada como la R2 sobre la R1 por 1 más 2R3 sobre R4 por la diferencia de voltaje. Ahora, el anterior fue un ejercicio más que todo teórico, vamos con un poco más de práctica, con datos reales. Se nos dan los siguientes datos, que es esto, los voltajes entrantes a ambos amplificadores, se nos dan los valores de todas las resistencias y se nos dice que hay una carga de 50 kiloohmios. Entonces, lo
primero que tenemos que hacer es aplicar las fórmulas anteriormente mencionadas por nuestra compañera. En este caso, la ganancia de amplitud, que nuestro RF y nuestro RI sería el de 40 kiloohmios y el de 20 kiloohmios. Eso sería 2. Y reemplazamos en la fórmula de la salida de voltaje del operador diferencial, que al analizar el circuito identificamos que es esto, el que está a la derecha. Y eso se expresa mediante la ganancia por la diferencia de voltaje. Dijimos que la ganancia era 2 y lo multiplicaremos por la diferencia de voltaje y obtendremos que la salida de voltaje es de 0,04 voltios. Ahora, el ejercicio lo que nos está pidiendo no es la salida de voltaje, sino la corriente I/O, que es la que pasa inmediatamente después de la salida de voltaje. Por tanto, acá aplicaremos ley de Ohm, que nos dice que la corriente se define como el voltaje sobre la resistencia, y reemplazando términos llegaremos a que la corriente en magnitud es 800 microamperios. Ahora, hay que hacer acá un poco de análisis del esquema y del circuito. Como la corriente fluye hacia tierra y el voltaje de salida es positivo, eso nos indica entonces que la corriente fluye de derecha a izquierda en la resistencia. Es decir, que entonces el I/O se invierte el sentido y sería menos 800 microamperios. Y por último, veremos algunas aplicaciones reales del amplificador diferencial, empezando por el sector de medicina, en el cual se ve mucho en los electrocardiogramas y electroencefalogramas, y pues en estos se usa para eliminar las interferencias comunes, para así detectar las señales que son muy pequeñas en el cuerpo, lo cual es esencial para dar pronósticos tempranos y evitar quizás un diagnóstico tardío, el cual no tenga reparo. Eh, También se puede usar para lectura de sensores, puesto que eso nos ayuda a medir con alta precisión deformaciones o presión que ocurre en el terreno. Ahora, también un poco a gran escala nos puede servir para la adquisición de datos en entornos donde hay bastante ruido, lo cual eso es ideal para aquellos procesos, sobre todo de fábricas grandes, donde hay muchas fuentes de interferencia eléctrica. Esto nos va a ayudar a filtrar. Y por último, una personal, la verdad de mi carrera, es la transmisión de señales diferenciales para eliminar el ruido inducido durante la transmisión. Es decir, que gracias a esto nosotros podremos tener una muchísima mejor calidad de audio, puesto que con los amplificadores diferenciales podemos eliminar quizás aquellos ruidos externos que interfieran en la calidad de audio. Y esto sería todo por el video de hoy. De verdad esperamos que hayan podido entender. Tratamos de explicar todo de una manera bastante simple para hacerlo fácil, y espero verlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.